Shabbat Kodesh, Perashat Vaishlach, Boker Tov, bienvenidos, buenos días. Estamos todos aquí en Israel, por lo que veo, así que podemos decir buenos días. Y ya, con los preparativos para este Shabbat Kodesh, en donde acompañamos a Jacob Avinu a varios reencuentros, básicamente con el ministro de Isaac, como ayer hablábamos con la sabiduría del Eliakar, con su hermano Isaac, con los habitantes de Shem, con su padre, eventualmente, pero ante todo y por sobre todo consigo mismo. Tal vez el encuentro de Jacob consigo mismo represente ese desafío verdadero que presenta a la persona tras una prolongada estadía fuera de su tierra, fuera de lo propio, fuera de la casa paterna, y todo lo que significa eventualmente el comienzo de una nueva etapa. Muy bien, Rav Shlomo Goldberg, de Hatzadik y Brajá, nos estuvo hablando la semana que pasó acerca del concepto del temor al pecado, eventualmente, y todo lo que representa el hombre en aras de la búsqueda de Akadosh Baruj Hu. Hoy comenzamos para estudiar Leilui Nishmat, la señora Rachel Bat Israel, Rivka Sabaj, Becky Sabaj Bat Matilde, que hoy se cumple el mes de su partida física, la señora Marta Fritzson Bat María, y de la señora Parsau, que falleció, y la señora Sara Gittel Bat Haná, que falleció en Montevideo. Que tengamos la posibilidad de recordarlas y buscarlas a lo largo de nuestro tiempo de estudio. Nos cita el Rav Golbe la Gemara, el Talmud Bavli, en Masejet Makot, un tratado muy pequeño que habla acerca de cuando el Betadín debía infligir castigos corporales a las personas. Nos cita la Gemara, donde cita a la Sagrada Torah y dice: "Az yavdil Moshe shalosh arim be'ever hayarden mizrach hashamesh". Entonces, cuando Moshe separó 3 ciudades en la costa oriental del Jordán, hacia el este, quiere decir hacia la puesta del sol, hacia donde la salida del sol, perdón. Amarlo a Kadosh Baruj Hu le Moshe, Azrach Shemesh leRotzei. Le dijo Kadosh Baruj Hu a Moshe, dice la Gemara: haz que salga el sol para los asesinos. Pica de hambre, aunque la Gemara dice que hay quienes dijeron, entre los sabios, amarlo Azrachat Izrach Shemesh la Rotzei. En realidad no le dio la orden de llevar el fuego, el sol a los asesinos, sino que Kadosh Baruj Hu, cuando Moshe Rabbeinu separó estas 3 ciudades, le dijo: le estás haciendo salir el sol a los asesinos, que es una perspectiva diferente, ¿no? Sabemos entonces que lo que se está refiriendo a la Sagrada Torah es en aquel momento cuando Moisés separa los Arei Miklat, las ciudades refugio. ¿Para qué habrían de servir las ciudades refugio? Las ciudades refugio habrían de servir para todas aquellas personas que habían sufrido algún accidente de trabajo por medio del cual habían causado una muerte accidental a su prójimo. Entonces, las ciudades refugio servían para refugiar, como su nombre lo indica, a la persona que había cometido ese error garrafal porque había matado a una persona. Pero, de todas maneras, hasta que no fuera inculpado o exculpado, tenía que permanecer a resguardo de los familiares de la persona fallecida, que en un momento de ira, en un momento de enojo, para vengar la muerte de su ser querido, podrían encontrarlo al hombre transitando libremente por la ciudad y darle muerte.
y en ese caso no habría motivos para evitarles hacer eso. La única forma de evitar eventualmente esa situación era que la persona que había incurrido en ese proceso, entonces que fuese a una ciudad refugio y que se mantuviese en esa ciudad refugio hasta tanto se podría dar básicamente el veredicto final sobre su juicio. Muy bien. Dice Rapolve, Leajin Laem mide de Hayuta. Dice, ¿para qué Akadosh Baruj Hu ordena a Moshe Rabenu hacer este proceso de nominar ciudades refugio? Dice, básicamente todo esto es para poder preparar para ellos, para esas personas, nivel de hayuta, quiere decir posibilidades de sobrevida. Por ejemplo, por ejemplo, dice que el caso de un alumno avanzado, inteligente, de la yeshiva, etc., que tuvo que ir a ese galut, porque finalmente el irse a una ciudad de refugio no era tan solo ir a vivir a otro lugar, sino que representaba un galut. Entonces, Talmid Shegalá, un alumno que tuvo que exiliarse en esa ciudad de refugio, Megalim Raboimo, también se llevaba a su maestro con él. Dice, porque hasta tal punto llegaba, dice Rapolve, a tal punto llegaba el hecho de que les saliese el sol a los asesinos. A tal punto de que si la persona que había producido ese accidente mortal era un Talmid Jajam, había que llevar a su maestro tras él a la ciudad de Jesús. Pero eso es la acusación que Akadosh Baruj Hu le dice a Moshe Rabenu: has hecho despuntar el sol para los perversos, para los asesinos. Pero dice el Rab, uleika de hambre, pero hay para quienes afirman que Akadosh Baruj Hu Moshe Rabenu lo Shalom, que en realidad no lo acusó de haber establecido estas ciudades, sino que lo ha alabado. ¿Para qué? Porque lo ha alabado, lo ha ensalzado a Moshe Rabenu, porque Moshe Rabenu se esforzó verdaderamente en cumplir la mitzvah de la ciudad de refugio, que fue nada más y nada menos que la última mitzvah en toda su vida. Quiere decir, lo último que hizo Moshe Rabenu fue esta mitzvah. Entonces, dice, no encontró el padre de los profetas una mitzvah más importante que ocuparse en ella cerca de su muerte, sino esta. ¿Cuál era? El hacer salir el sol a las personas Lekshei Yom Umlalim, aquellas personas que tenían días difíciles, a esos pobres hombres que tenían días de los más complejos. ¿Cómo empezó Moshe Rabenu? Empieza Rapolve y dice, si uno presta atención, cómo empezó Moshe Rabenu su vida, si ustedes se acuerdan, un niño, por cierto, adoptado por Bitiá, la hija del faraón, por cierto, creciendo en el palacio del faraón, por supuesto. Pero la vida de Moshe Rabenu, ¿dónde empieza a marcarse? El Rab observa esta realidad y dice, Bayar de Siglotam. Moshe Rabenu salió a ver a sus hermanos en Egipto, siendo cortesano todavía del palacio del faraón. Bayar de Siglotam. Y salió a ver los sufrimientos de sus hermanos. Bayar de Siglotam es el principio de Moshe Rabenu. Y Sofó, y el final de Moshe Rabenu, son los Aremiklat, como explica aquí la Gemara, la última mitzvah, porque toda su vida, dice, Kol Hayav, Azrachat Shemesh Kviva Ledoró Lejol Adoró. Porque toda la vida de Moshe fue lo que estuvo ligado permanentemente a hacer salir, a despuntar un sol
para su generación o para todas las generaciones. Quiere decir que Zeu Kola Adam. Y dice Rapolve, dice, ¿saben qué? Esta es la tarea de cada persona. ¿Cuál es la tarea de cada uno? Mazriach Shemesh. Que seamos aquellas personas que hacemos despuntar el sol. Entonces, pero allá también se nos da ese momento, como explicábamos ayer en el Sheur de Perashat Shavuot, cuando terminó la confrontación de Jacob con el ángel de Isaac, ¿recuerda? Vayabek y Shimó, dice que luchó con él hasta el amanecer, hasta el comienzo del amanecer. Después dice, Vaizrach lo Hashemesh, y le salió a él el sol. Jacob también es un ser humano que Mazriach Shemesh. No es hombre de la noche, es el hombre del día, es el hombre de los momentos claros, preclaros. Y por eso Moshe Rabbeinu empezó su vida viendo los sufrimientos de sus hermanos y terminó su vida marcando las ciudades refugio que representaban la posibilidad de sobrevivir para quien había hecho algo grave, como la muerte de otra persona, pero accidental. Quiere decir que nunca tuvo la intención de hacerlo, pero bueno, desgraciadamente a veces se dio ese proceso. Esto es la esencia de toda persona, nos dice Rob Volve, ser un Mazriach Shemesh, alguien que provoque la salida del sol. Esto es el fundamento, la base para todas las mitzvot y todas nuestras relaciones entre el hombre con su prójimo. Dice Rav Volve, dice, es maravilloso poder observar cuánta profundidad nos revelan a nosotros nuestros sabios de bendita memoria en el secreto, en lo oculto del mensaje de lo que es Eharat Panim. Eharat Panim significa como un rostro iluminado, iluminar un rostro. Hashem Elohim Tzebaot Hashivenu Be'er Paneja Benivashea. Dice el rey David en su libro de Teilim, capítulo 80. Hashem Eloquenu, Hashem Dios nuestro, Dios de los ejércitos. Hashivenu, haznos tornar hacia ti. Hashivenu. Vejaer paneja, e ilumina tu rostro. Benivashea, con el fin de que seamos salvados. Dice el Yakut Shimoni, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Anu elanu ela eharat panim bilbat. Dice, nosotros solamente lo que tenemos es la iluminación del rostro, nada más. Dailanu sheneemar aer paneja benivashea. Para nosotros es suficiente con que le pidamos a Dios que ilumine su rostro para con nosotros y eso será suficiente para salvarnos. Y explica el Rav Volve, Rabbi Yohanan nos viene a explicar su postura. De amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Amalvin Shinaim lejavero yoter mimashkeu halav, sheneemar velo ben Shinaim lejalav, im tomar lavan Shinaim era libun Shinaim. ¿Qué quiere decir? Dijo Rabbi Yohanan, dice, Amalvin Shinaim lejavero, aquella persona que blanquea los dientes de su prójimo, más de aquel que le da de beber leche, Sheneemar, porque está dicho, dice la Gemara de Ketubot, Beloben Shinaim Mejalav, dice, y el blanquear los dientes que la leche. El tomar, Leoben Shinaim, al tomar, Loben Shinaim, sino Libun Shinaim. No digas el blanco de los dientes, sino el blanquear los dientes. ¿Qué significa? Dice, así como no tenemos sino Eharat Panim,
la iluminación del rostro, sino a partir de la presencia de Kadosh Baruj Hu, tampoco la persona dice no puede obtener de su prójimo sino lo ben shinai, los dientes blancos. ¿Qué significa dientes blancos? Cuando la persona dice sonríe, una sonrisa en la cual se ven los dientes, dice, y el iluminador del rostro, porque a partir de la sonrisa se revela lo blanco de nuestros dientes. Así dice Rashi. Maravilloso, ¿no? Entonces dice, el Eharat Panim, ¿no? Que los Kohanim, aprovechando que tenemos aquí a nuestro Kohen, eventualmente, que los Kohanim dicen con su brajá, Yaer Hashem panav eleja bifuneka, Yaer Hashem panav, que Hashem te ilumine con su rostro y te dé sabiduría. Eharat Panim significa, obviamente, en última instancia, todo lo que representa al ser humano y su condición de ser sapiente, de ser sabedor, de ser inteligente. Entonces, el rey Shlomo decía, Chochmat Adam, Ta'ir Panam. La sabiduría del hombre es la que ilumina su rostro. Entonces aquí dice, esa sabiduría, ese rostro iluminado, depende de cada uno. Pero Rabbi Yohanan decía, Malvin Shinaim lejaveró, yoter mimashkeu halal. Cuando tú te sonreís, cuando tú le demostras un gesto sonriente, un jiujo a tu prójimo, es mucho más que darle de beber leche, algo también vital. Entonces, demostrar, ¿no es cierto?, esa aproximación. Entonces, de Kadosh Baruj Hu tendremos la iluminación del rostro y nosotros tener un gesto afable. Así decía Shammai, ¿no? Eben bekabel kol adam besever panim yafot. Decía Shammai, más allá de su rigurosidad, que tenemos que recibir a cada persona con un gesto, sever panim yafot, con un gesto de nuestro rostro agradable. Y eso es tan importante para demostrar el loben shinai, quiere decir lo blanco de nuestros dientes. Y entonces nos dice Rab, esto es lo que aprendemos en el tratado de Avot, capítulo 4, Mishnah número 15. Rabbi Matia ben Harash Amar, Heve Makdim Shalom Lechol Adam. Rabbi Matia ben Harash decía en Pirkei Avot, sí, allí está en el capítulo 4, anticípate y saluda a toda persona diciéndole Shalom. No esperes que él te diga Shalom. Tú, Heve Makdim, una de las condiciones vitales en la existencia del hombre es que seamos nosotros, eventualmente, los que nos anticipemos a dar Shalom. Ameshir Shalom, dice Rabbi, cuando tú respondes Shalom a aquel que se anticipó y te dijo Shalom, Rab, vamos a suponer, me caí en mitzvah de Lejedes. Estoy cumpliendo con una mitzvah que es muy importante, que es el ser una persona educada, cortés. Pero a Makidim Shalom, pero la persona que se anticipa a ti y ya vino antes y te dijo Shalom, ¿cómo le va? Esa persona, dice Revolve, Mazriach Shemesh Javero. Esa persona le hizo salir el sol al otro. Este es el concepto de la Torá y lo que quiere enseñarnos. Cada persona está guardando, cada ser humano está guardando esa Azrajat Shemesh, ese que le hagan salir el sol por parte de su prójimo. De Ani Atzmi, dice, y yo en mí mismo, Hineni Shemesh Azorajat Bechol Misheba Bemaga. Cuando yo soy, eventualmente, yo mismo soy ese sol que despunta para todo aquel que viene en contacto conmigo. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, eventualmente,
toda la relación que tenemos que fomentar entre el hombre y su prójimo es no solamente el de Eretz, sino fundamentalmente ser un producto, eventualmente, de poder ser un despuntador del sol. Quiere decir de que nosotros abramos el sol delante de la persona. Entonces quiere decir que cuando yo puedo verdaderamente hacer salir el sol para el otro, estoy haciendo una tarea realmente maravillosa. Tinoc, dice un niño pequeñito, un bebé, ya él se da cuenta entre un rostro que está enojado y un rostro que está iluminado. Ya los niños pequeños perciben cuando el rostro está furioso y el rostro está iluminado. Misakim bo mitojiba, cuando ves a esa criatura y lo ves y lo miras con amor, enseguida él mefazez etzoel negdeja. Esa criatura mueve sus brazos, mueve sus piernas, se empieza a reír, porque él siente que tú le estás dando del sí lo mejor. Pero cuando lo miras enojado, enseguida llora. Interesante, ¿no? Porque esto es prácticamente de la experiencia cotidiana. Mi yodea mama bri umefatea y hotel tayele. Dice Revolver, ¿quién sabe lo que le da más salud y qué produce mayor desarrollo en el niño? La comida, el alimento que le es acercado a él con un rostro iluminado cuando se le muestra. Por lo tanto, ese rostro, ¿no? Entonces, no solamente darle de comer, sino darle de comer con un rostro iluminado. Este es Revolver, ¿no? Este era el hombre maravilloso, realmente, que puede incursionar en todos los ámbitos de nuestra vida, sorprendiéndonos, ¿no? Siempre para bien. Dice, Barur Beyaduau, y está claro, y es seguro también, y Yere Takadel Blikole Arad Panim, que cuando nuestros hijos crecen sin ningún tipo de iluminación de rostro, se parece mucho a una planta que crece sin sol, que finalmente será imposible que esa planta pueda crecer en forma sana. Y por otro lado, en un bebé pequeño ya se puede reconocer esa fuerza del Earat Panim, de ese iluminar el rostro. Cuando aparece sobre ese rostro del niño pequeño la primera sonrisa, el primer esbozo de su sonrisa, Kvar ino na'ala al kol ba'alei haim hadolim. Esa expresión de su rostro, la primera, ya lo hace estar por encima de todos los seres vivos. Con esa sonrisa irrumpe la iluminación del rostro de su alma, de todos sus circuitos ocultos y profundos de su cuerpo pequeño y tan débil. Todo lo que el niño ha de crecer y con salud, Yoter u meir panim, cuanto más crezca y lo haga con más salud, más entonces su rostro será iluminado para con todo su medio y en derredor, y esa criatura habrá de inspirar un espíritu de sabiduría, de comprensión, de gracia y de Nishmat Chaim, de hálito de vida. Esta es la realidad de la Neshama que se revela en sus esplendores primeros y cuyo total esencia es la fuerza imponente de Earat Panim. Earat Panim, un rostro iluminado, es todo lo que esperamos de cada uno de ustedes y de nosotros.
Y creo que esto es emocionante, ¿no? En la perspectiva. Y el último punto de este capítulo 8, creo que es el capítulo 9, ¿verdad? Estamos viendo acerca de los conocimientos de los caminos del ser humano. Entonces tomemos en cuenta cuánto. La figura del rostro iluminado, ¿no? Es lo que cambia la vivencia del otro. Kol Bnei Adam Mechakim Ze Leze. Todos los seres humanos están esperando uno por el otro. Por Ejad Rotze Shechavero Yair Lo Panim. Cada cual está esperando, está guardando que su prójimo ilumine su rostro. El talmid, el alumno, espera la iluminación del rostro de su maestro. Pero también el rab, también el maestro, aguarda por la iluminación del rostro desde su alumno. Los hijos se apoyan, se basan en las palabras de sus padres, aunque también los papás están hambrientos y deseosos de que se ilumine el sol por parte de sus hijos. Los hijos también son Baale Batim Aloren, son también los dueños de casa sobre sus padres, porque si ellos no les van a mostrar a sus padres un rostro resplandeciente, Teharat Panim, entonces habrán de depositar en el corazón de sus padres, de sus papás y de sus mamás una sensación de oscuridad, de neblinas, y habrán de apagar la luz que está sembrada en sus vidas. Halakuach, un cliente, espera de la comprensión del que le va a vender y en su situación, sus necesidades y sus posibilidades. Pero también el vendedor está aguardando para la comprensión del cliente para que no lo desprecie, no lo maltrate, tanto a él y a su mercadería. Nos dice la Sagrada Torá, Lo takiru panim bamishpat. No reconoceréis rostros en el juicio. Eso es Azarrar a Dayan. Es una advertencia, dicen los Jajamim, explica Rashi, al juez, para que el juez no reconozca rostros en el juicio, que no trate a uno delicadamente y al otro con toda la rudeza y la crudeza. A uno de los litigantes lo deja parado y al otro le pide por favor que se siente. Porque cuando ve que el Dayan, la persona que está en el juicio, está viendo que el juez está dándole más honor a su litigante o a su prójimo, quiere decir, olvida prácticamente, ya no sabe qué argumentos traer. Entonces, ¿qué significa? Pregunta Rab, que la Gemara dice, Mistatmim, Mistatmim, como Besatet. En realidad dice, si la persona tenía sus argumentos tan claros, separados, tan bien en su boca, cuando empezó el juicio, ¿cómo es que ahora sus argumentos se desmoronan, se destruyen? Dice, esta es la impresión que genera Astarat Penea Dayan. Cuando el Dayan, el juez, oculta su rostro de uno de los litigantes. Y entonces, ¿qué hace? Esa sensación soteme, ocluye, tapa todos los pensamientos de esa persona y por supuesto lo debilita. Una fuerza terrible está encerrada en Astarat Panim Shel Adam, cuando la persona, el ser humano, oculta su rostro. Quiere decir, no mira, oculta su rostro. Estas dos fuerzas, nos dice el Rav Wolbe, son el fundamento o la base para la vida social en la sociedad humana. Uno es el hambre, el deseo poderoso de cada persona de ver
el resplandecer el rostro de su prójimo y por ende que el prójimo haga resplandecer su rostro. Y el segundo punto es la fuerza que tiene ese resplandecimiento del rostro que está plantado en el corazón de todos aquellos que poseen un alma. Y así, por supuesto, también en todo lo que representan las relaciones mutuas entre clases, grupos, estados, bloques. Y veamos un poquitito en las relaciones de los seres humanos, cómo a veces Jaim, Ish Betzat Javero, cómo a veces están conviviendo uno junto al otro sin encontrar un camino, un lenguaje que comunique a uno con el otro. Y cómo es que esta gente vive en un estado de amargura, de enojo total, a causa de su incomprensión recíproca. Si vamos a intentar encontrar el origen de todo esto, vamos a ver que siempre la persona espera de su prójimo que él empiece a acercarse. Estoy esperando del otro que el otro dé un paso hacia mí. Estoy esperando que él se acerque. Y así, dice Rab, solemos esperar hasta que nos desesperamos. El maestro, el Rab, espera de su alumno que se acerque a él. ¿Para qué? Para que le pregunte sus dudas o para que le plantee sus problemas. Mientras que el alumno espera de su maestro que le abra, de su rabino, que le abra la puerta y que lo acerque. O un rabino en su ciudad desea, dice Rab Wolbe, que su congregación lo haga parte o le comparta todas sus actividades, y consulte su idea y que por otro lado cumpla también, dice, una vez que consulte, que haga lo que el rabino le ha dicho. Y por otro lado, la congregación, la comunidad, está esperando de la iniciativa del rabino que pueda llegar verdaderamente a toda la gran problemática de la gente y que esté entremezclado con la vida de la gente. Y de esta manera pueden ser años sobre años y pueden pasar a veces años sin acercarse uno al otro. Y mientras tanto, lo que se va generando en ellos y se va estableciendo en ellos y ensanchando en ellos es una vida. En caso de que esas expectativas no se cumplan. Pasa de que cada uno piensa sobre el otro, el que está enfrente, y seguramente debe tener motivos y debe tener todo tipo de excusas ocultas para quedarse lejos. Y lo que tenemos delante nuestro es ni sentido, ni causas, ni excusas. Lo único que falta aquí es sabiduría. Es sabiduría práctica. Y el primer conocimiento, la primera sabiduría es que yo tengo el deber de hacer salir mi sol y iluminar rostros. Yo tengo que mirar, tengo que observar y no cerrar mis ojos. Esto es lo fuerte. Esto es el primer conocimiento. Todo lo demás son excusas. Todo lo demás no sirve. Yo soy el protagonista de esta realidad. Dice, cuán grandes y maravillosas son las palabras de nuestros sabios, de bendita memoria. Y cuán maravillosas es su camino, dicen los Jajamín, para en esa forma de conducirse tan simple y a veces con pequeñas acciones
que tienen dentro de sí ocultos secretos enormes. Y los rabinos plegaron, ¿no?, como un pañuelo, Kol Torat Hadat ve'arat hapanim. Dice, todos los rabinos plegaron todo lo que es la Torá del conocimiento y de la iluminación del rostro con una sola orden. Heve Makdim Shalom Lechol Adam. Nada más. Porque dijo Rabbi Matia Ben Harash. ¿Sabe qué? Cuando veas a alguien, anticípate y concédele a él Shalom. Y dice Rapolve en una advertencia clara y contundente, y que no te sea esta tarea el hecho de saludar al otro con un gesto afable, mostrándole lo blanco de tus dientes, o sea, con un dibujo. Que esta tarea no te sea tan simple. En el Sefer Torat Abraham, que cita aquí el Rapolve, se cuenta sobre el santo Rabbi Abraham Yudochinsky, el Rabbi Abraham Yudochinsky, el alumno directo y que ocupó el lugar finalmente del Saba Kadisha, del abuelo sagrado de Slobodka, de las Hasiduyot de Slobodka, que decía, Bemeshek Shnatayim Amal al Sever Panim Yefot. Este buen hombre, durante 2 años, estuvo esforzándose con el tema de Sever Panim Yefot, lo que representa poder proponer un rostro afable. Kol Roab, de Jolet Kufot de Indesafer, todos aquellos que lo observaron en todas las épocas, saben contar hasta cuánto esa mitad, ese atributo, ese valor, se transformó en un kinyan nafsho, en una adquisición total para su vida. En los días más difíciles, más oscuros, en los años del gueto, dice, su euforia jamás se apartó de su rostro. Cuando su duelo estaba ocultado muy, muy dentro de su corazón. Hermoso libro. Así fue la tarea de los Baalei Musar, la tarea de los sabios del Musar, de la moral y la ética judía, dice Rab, los grandes pilares de la Torá y del temor, de trabajar y de esforzarse a lo largo de años para adquirir la tarea de Eharat Panim, de iluminar rostros. Y dice Rab Beatá, dale. Entonces tu tarea es tomar conciencia de ello y hacerlo. Comienza entonces nuestro Perek HaSivi, todo ya falta un poquitito para terminar este tercer punto que nos parece delicioso desde el punto de vista, bueno, de cuánto podemos hacer con tan poco, ¿no? Como yo digo. Entonces a veces uno puede estar muy cansado y puede tener tantas cosas encima y a veces tantas preocupaciones, pero es tan importante, como decía Rabbi Hanan, ¿no?, en la Gemara, Amalvin Shinaim de Javeró Yoter ni Mashkeu Halá. Aquel que le muestra los dientes blancos a su prójimo es más de que el que le da de beber leche. Porque atender a alguien es importante, pero mostrarle un gesto afable es fundamental. Y eso de los bebés me pareció fantástico porque lo vemos en lo cotidiano, ¿no? Maor Pene Adam u Otzar Gadol Shel Hanina. La iluminación del rostro del ser humano, dice Rapolve, es un tesoro enorme de conciliación, de hacer bien, de felicidad. Es hacer salir el sol para el prójimo.
Pero también hay aquí que las fuentes de la sabiduría, de la inteligencia, están ocultas, atesoradas en este tesoro. Cuando explica Rabbeinu Yonah Gerundi en el libro de Masejet Avot que estudiamos aquí durante los domingos, empezamos en forma presencial en el Bet Midrash y terminamos por Zoom. Cuando Rabbeinu Yonah Gerundi explicaba el contenido del conocimiento, del Da'at, dijo Da'at y Mashemasig Midato. Rabbeinu Yonah Gerundi dijo que el Da'at, el conocimiento, es aquello que yo puedo adquirir por mi sabiduría. El Gaón de Vilna escribió que eso es Muskalot Rishonim. ¿Qué significa? Son los primeros conocimientos. Y Rashi explica, Ubedat Ruach HaKodesh. Rashi, en Perashat Kitizá, dice que los que obraron en el Mishkan y actuaron construyendo el Mishkan, Bedat es que actuaron con espíritu de santidad. Entonces, dice Rapolve, bueno, parece ser que estos comentarios, tanto de Rabbeinu Yonah, como del Gaón de Vilna, como de Rashi, están a años luz, distantes uno de otro. Sin embargo, el punto del Da'at, el punto del conocimiento es, como lo explicó, obviamente, Rabbi Yehuda, Mashemasig Midato, porque la Rabbeinu Yonah, como explicó Rabbeinu Yonah, lo que la persona puede conseguir, percibir, alcanzar por su propio saber e inteligencia. Y eso se consigue de diferentes modelos, diferentes formas, empezando por los Muskalot Rishonim, por los primeros elementos de la sabiduría, como dijo el Gaón de Vilna, y termina en el Ruach HaKodesh, y termina en ese espíritu de santidad que decía Rashi. Muskalot Rishonim, ¿qué son esos Muskalot Rishonim? Adam Yodea Me'atzmo. Los Muskalot Rishonim quiere decir las primeras aproximaciones son parte de la deducción de cada uno de nosotros. No hace falta que nos enseñen. Sobre esto dijeron nuestros sabios, todo sabio que no tiene da'at, un animal impuro, es mejor que él. Te da leja shekenhu. Dice, tienes que saber que así es la realidad, dice el Midrash. Seu lemat mi Moshe había Jochma. Aprende todo esto de Moshe Rabbenu, el padre de la sabiduría y el padre de los profetas, que sacó a Israel de Egipto, etc. Pero Nichnas Difnai Berifnim, y que jamás ingresó en el recinto más sagrado del santuario móvil en el desierto, Hachekaralo, hasta que Akadosh Baruj Hu lo llama a Moshe Rabbenu para que ingrese. Así empieza el tercer libro de la Torah, Vaikra el Moshe. Y lo llamó a Moshe. Importante, ¿no? Dice Rabolve, Anagat de Lejedes Peshutá. Esto es una forma de conducirse de lo más simple, una forma cortés de Derech Eretz, simple, porque la persona tiene que saberla por sí mismo, sin que se lo enseñen. Y sin estas muscalotas rishonim en el Adam, y sin estos principios móviles en los cuales te llevan a ti a actuar como persona, si no los tienes, no eres persona. Y entonces dice, Talmid Jajam Shein Boda'at, todo Talmid Jajam que no tenga sabiduría, una nevela, un animal impuro, mejor que él. Y por lo tanto, toda su sabiduría se agota en nada. Por lo tanto, dice Revolve, de aquí tú tienes que aprender que cada uno de nosotros primero tiene niveles deductivos primeros, Muskalot Rishonim, por sí mismo. Hay cosas como que
la sabemos por nosotros mismos. Y eso es Da'at, según el Gaón de Vilna. El nivel más elevado en todo este ámbito es el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Es lo que preguntaron nuestros sabios de bendita memoria, hablando de nuestros patriarcas. Meiján, la mata Abraham Avinu Torah. ¿De dónde aprendió Abraham Avinu Torah? Y la respuesta que dan los sabios es Me'atzmo lamad Torah. Dice el Midrash Tanhuma, Abraham estudió Torah por sí mismo. ¿Sí? Por lo tanto, dice Rapolve, mira, esfuérzate, haz con mucho esfuerzo que el sol resplandezca en otro ser humano, que puede estudiar toda la Torah, concluyéndola Me'atzmo por sí mismo. Ma'ayanot Chochma Kvirim Tmunim Be'adam Atzmo. Wow. Fuentes imponentes de sabiduría están atesoradas en el Adam Atzmo, en el ser humano en sí mismo. ¿Existe alguna iluminación de rostro más grande que esta? Veine Pashothu. Mira, dice, una cosa simple. Que Alomet Kol la Torah Kulam Atzmo, porque la persona que estudia toda la Torah por sí mismo, Mida'at Kono Yeshbo, esa persona ha adquirido el saber de la palabra y de la boca de su creador. Ruach HaKodesh, también de una u otra manera alcanza el escenario de ese espíritu de santidad. Y cita al Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, Behanir'e elai midat rabotenu, y lo que yo creo, por lo que expresan nuestros sabios, dice Ramban, Shelamad Abraham vino Torah Kulá Beruach HaKodesh. Que Abraham vino, estudió toda la Torah a partir de una inspiración, que es el espíritu de santidad, el espíritu profético. O sea que el Me'atzmo, esto que empezamos a hablar del sí mismo, también tiene que ver con Ruach HaKodesh. ¿No es cierto? Entonces, aquí tenemos un fenómeno muy interesante. Veintim Tzelomar dice, y si acaso quieres pensar en esta dirección, Malanu Bele Abraham vino, o sea, ustedes pueden pensar, dice el Rambo, ¿qué tenemos que ver nosotros con Abraham vino? Que eres un monumento, yo que soy una hormiguita. Dice, vamos a ver algo maravilloso. Enseña la Gemara de Hagigah, Yudalef, Bet, 11b. Ein dorshim b'merkava b'yachid, el en quien haya jajam u'mevin midato. No se puede estudiar el primer capítulo de Ezequiel, llamado Maaseh Merkavah, entre otras limitaciones que ponen los sabios en cuanto a estudiar determinadas partes de los textos sagrados. En este caso, el capítulo primero de Ezequiel, que es un capítulo muy complejo, dice, el en quien, a no ser que esa persona sea jajam, sea sabio, u'mevin midato. Quiere decir que pueda comprender a partir de su lectura cosas que realmente otros están lejos de poder conseguir. Y dice, Abal, Mosrim lo Rashi Praki. 2 hojas después dice, pero se le puede enseñar a esa persona sobre el capítulo 1 de Ezequiel, que es complejo. Rashi Praki quiere decir iniciales, más que nada. Se le puede dar aspectos iniciales. Dice, ¿cómo puede incluso un jajam muflak, un sabio realmente de aquellos impactantes, leavir midato, entender por sí mismo, cosa que nunca escuchó antes? Imposible, dice el Rabbi. Afilo Baki Beshas, inclusive una persona experta en el Shas, en la Gemara, ¿cómo va a poder entender por sí mismo
los ocultos designios de la Torah, Sodot, Imrak Moslim Lo Rashef Rakim. Si ya le enseña nada más aspectos iniciáticos, ¿cómo va a poder saber todo eso? Esto es, dice el Hab, el secreto del conocimiento. El secreto del conocimiento que es Mediname Atzma, que entiende por sí misma. La persona inteligente sabe que hasta el día de hoy, aquella persona que quiere entender un Devar Torah al Burió, que quiere entender una enseñanza de la Torah tal cual fue dicha, tiene que aprender Torah por sí mismo y entender por sus propias fuerzas. Berrobit bonenut beha'amaka, quiere decir, tiene que aprender con mucha profundidad, tiene que ver mucho ayun, mucho análisis, mucho aspecto analítico por parte de sí y profundización. Es lo que se escribió en el Sefer Yashar. El Sefer Yashar, el libro recto, que lo atribuyen a Rabbeinu Tam, el nieto de Rashi, cuando dice en sus palabras sobre Da'at Da'at, el conocimiento del conocimiento. 20 Tasek. Y si te vas a ocupar de elaborar pensamiento, Beñanea Boré y Paraj, en todos los temas relacionados con el Creador, bendito sea, Tosif Ma'ala, seguramente vas a crecer en un grado, agregarás un grado de Intiye, Yoda'at, Atzma, y si alcanzarás el conocimiento en sí mismo, Tajpil Ma'alataka Ma'amim, vas a multiplicar ese grado varias veces. Y Veda'ata Atzma, Yoda'ata Be'ot Kulam, porque en ese conocimiento en sí mismo sabe el poseedor de todos los conocimientos, y Jola de Ot Niflalot de Tojanefesh. Dice Rabbeinu Tam, y Jola de Ot, todos los conocimientos, todo el aprendizaje, están incluidos dentro de ese alma. Dice el Rabbolve, él de Alomet Torah le Amitá. Tienes que saber que hoy la persona que estudia Torah en la búsqueda de la verdad nada más, me atzmo Alomet Torah, está estudiando Torah de sí mismo. Umitchachim Advarim, y todo vuelve a renovarse dentro de él, como esa suerte de esa fuente de agua que permanentemente están sacando aguas hacia afuera. Mahayana Mikdaber. Y cuán maravillosa es entonces la fuerza esta del Earat Panim Ba'adam, de que podamos ser nosotros los promotores de iluminar el rostro de ese hombre. El amor de Jochma, descifrar todas las cosas ocultas con sabiduría, y ser disparadores de Gesed, de amor, de bondad, de Janiná, de aspectos conciliatorios permanentes a los que vienen a nuestro encuentro. Este es el secreto del hombre que ha logrado finalmente corregirse a sí mismo, orientarse, reorientarse, reubicarse, y llegó a sí mismo, llegó a ser él, Bellaré Mejetó, y es temeroso de su transgresión, Besajá, Litzlilut y Alto. Y ha tenido el mérito también de lo que representa Selidut Adá, la preclaridad de su concepto y de su conocimiento. Aquí es el escenario donde el desafío verdadero del estudio, por supuesto, nos llega a nosotros antes de terminar con este hermoso capítulo que nos va a llevar obviamente a un nuevo capítulo, descubriendo todo lo que son los recursos inmensos que están atesorados en nosotros.
Muy bien, que tengamos mi señalador en todo el libro este, para que lo vean, es una foto que me hicieron llegar. Obviamente una foto redibujada de mi bisabuelo, que fue el Jajam Rafael Menahem Maharavi, por supuesto que no conocí, pero que está enterrado aquí en Har HaZetim, aquí con su esposa. No sabía, no sé cómo se llama. Pero aquí está en una foto que tomaron en su vivienda, obviamente. Mi bisabuelo falleció en 1933, aquí en Jerusalén. Así que para que sepan que a veces, como dicen, moreja, que tus ojos vean a tus maestros, bueno, todo se vuelve a revertir en la vida de cada uno de nosotros. Y bueno, que tengamos el mérito siempre de poder allegarnos a la Torah y a las mitzvot en el camino de que sea el camino más simple, pero que no sea por eso un camino menos complejo. Shabbat Shalom, muchas gracias por estar con nosotros y que tengamos un Shabbat hermoso.